Hoy por hoy Asturias. José Manuel Echever. Muy buenos días, señoras y señores. Un saludo justo a esta hora. En el reloj son las 12:22, momento en el que iniciamos este recorrido que realizamos siempre a mediodía por las cosas de Asturias, en Radio Asturias, en Ser Nalón y en Ser Oriente, camino de las 2 de la tarde. Siempre nos gusta acompañarles para ir contándoles cosas de lo que en un día como este sucede en el Principado de Asturias. En esta ocasión, lo comentábamos ayer, no estamos en el estudio, en la calle de Asturias. Nos hemos venido a la sede del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería del Principado de Asturias. Y les cuento, hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Se celebra cada 12 de mayo en todo el mundo con ocasión del aniversario del nacimiento de la, inventora de la enfermería moderna, que fue Florence Nightingale. El lema de este año 2021 con el que se celebra es Enfermería, una voz para liderar, una visión de futuro para la atención de la salud. Y fíjense en qué circunstancias celebramos este Día de la Enfermería, todavía en plena pandemia, y después de haberle agradecido a este colectivo, como a tantos otros del ámbito sanitario, todo lo que están haciendo por nosotros desde hace ya bastante tiempo, pero no solamente en la pandemia, sino también desde hace muchísimo más. Por eso, porque es un colectivo importante, porque queremos felicitarles y porque están tan entretejidos en nuestra sociedad, que queremos dedicarle el programa de hoy al colectivo de enfermeras del Principado de Asturias. Desde ahora mismo y hasta las 2 de la tarde en la sede de este colegio les acompañamos contándoles cosas sobre las enfermeras, sobre los enfermeros, con el saludo de Miguel Ángel García Proenza, que está en el control de sonido en nuestros estudios. Aquí en el Colegio de Enfermeras está José María García, ocupándose de que todo suene bien. Les habla, como siempre, José Manuel Echever. Y en estos próximos minutos, antes de que lleguen las 2 de la tarde, seguro que les vamos a hablar a ustedes del colectivo de enfermeras asturianas que llevan muchísimo tiempo trabajando, demostrando su profesionalidad y su compromiso, un esfuerzo o un sobreesfuerzo que han venido desarrollando también desde hace bastantes meses, sacrificio de carácter personal y familiar en tiempos muy difíciles, no solamente por la pandemia, sino porque también vivimos momentos de cambio en el sistema sanitario, momentos de escasez de profesionales, y con retos todavía en un futuro que iremos analizando también a través de este recorrido que haremos en Hoy por Hoy Asturias. Pero déjenme que salude primero a nuestro invitado, en primer lugar Esteban Gómez, que es el presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Enfermería de Asturias. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días y bienvenidos. Gracias por acogernos aquí en este magnífico salón de actos que tiene el colegio para hablar de las enfermeras en su día. En primer lugar, felicidades. Es un día, entre otras cosas, pero digo yo, sobre todo de celebración también, ¿no? Sí, yo creo que es un buen día para celebrar. No sé si podemos celebrar mucho todavía, porque, como bien decías, todavía estamos en pandemia y estamos cansados, estamos fatigados, pero por lo menos sí de reconocimiento, ¿no? Como decías, a una labor muy profesional y un compromiso y una entrega, yo creo que excepcionales, y que se viene demostrando no solamente durante este año, sino ya de décadas, yo creo que... Oye, visto desde el despacho del presidente del Colegio de Enfermeras del Principado de Asturias, este último año ha tenido que ser tremendo. Yo no sé qué reflexión te merece ya pasados todos estos meses y en las circunstancias en las que nos hallamos. Bueno, yo la verdad que desde el despacho lo he visto poco, porque me ha tocado lidiar con mis compañeras no siempre en primera línea, pero sí a veces en primera línea, y ha sido un sobreesfuerzo, yo creo que sin parangón. Yo creo que nunca habíamos vivido, la sociedad en general, un esfuerzo así. A nosotros nos ha tocado vivirlo en la primera línea, con las personas enfermas, con las familias. Y creo que el esfuerzo que se ha hecho no ha tenido, ha tenido un reflejo en la sociedad enorme, ¿no? Entonces yo creo que es bueno reconocérnoslo y es bueno pues seguir trabajando como estamos haciéndolo, ¿no? Y fíjate, estaba pensando yo que llevamos muchísimos años hablando también de la escasez de profesionales, de la escasez de enfermeras. Lo que hemos estado pasando está siendo reconocido por la gran mayoría de la sociedad asturiana en este caso.
pero el colectivo sigue teniendo sus problemas, que son endémicos, que vienen ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos ahí una serie de problemas que ahora quedaron paréntesis durante la pandemia porque no nos queda otra. El más evidente pues es el que estabas comentando, ¿no? Es decir, somos pocas para lo que se necesita y cada vez somos menos, que ese es el problema, ¿no? Que encima vegetativamente entran menos de las que están saliendo del sistema, ¿no? Con lo cual no somos capaces de sustituir a las enfermeras. Tenemos un sistema poco atractivo para los profesionales y hay mucha gente que quiere estudiar enfermería, pero no hay plazas suficientes en las universidades para dar abasto, ¿no? Entonces, tenemos una competencia también de otras comunidades alrededor, de otros países que han visto que las enfermeras solucionan problemas de salud, solucionan problemas económicos y mejoran otra serie de cuestiones y ahora mismo es una profesión muy demandada. Y con todos estos problemas decíamos al principio que en estos últimos meses hemos visto más que nunca esa capacidad profesional de las enfermeras y ese sobreesfuerzo no solamente en el ámbito laboral, sino también en el personal que habéis ido pagando en todo este tiempo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que ya no solamente estos días presentaremos un estudio que hemos hecho sobre el desgaste psicológico que ha supuesto la pandemia para las enfermeras y es realmente preocupante. Ha sido cansancio pues porque las enfermeras cuidan en el hospital pero también tienen que cuidar en casa, se tienen que preocupar de lo que pasa en casa y de lo que les pasa a sus familias, pero es sobreesfuerzo laboral que se les ha pedido y al que han accedido incluso de forma voluntaria, ¿no? Es decir, que hemos visto cómo para aguantar, digamos, el tirón de la pandemia hemos tenido que tirar de voluntarios, bien sean, ahora está de moda hablar de los jubilados, pero es que llevan habiendo voluntarias enfermeras desde los últimos 6 meses, ¿no? Que gente que dobla turnos, que en los días de descanso tiene que ir a trabajar, pues eso ha sido un sobreesfuerzo enorme. Y luego también quiero hacer referencia pues que ha sido una crisis de cuidados. Y esa crisis de cuidados, el cambio que ha supuesto para el sistema lo han liderado las propias enfermeras gestoras, hoy tendremos también algún ejemplo, enfermeras asistenciales que han tenido que hacer cambios en todos los equipamientos que teníamos para adaptarlos a la atención en la pandemia, ¿no? Eso ha sido un sobreesfuerzo organizativo todavía mucho mayor. Bueno, la verdad que vivimos tiempos complicados para todos, pero lo habéis visto de primera mano el colectivo de las enfermeras, pero estamos en una región que tiene sus especificidades, ¿no? Estamos ante una población envejecida, con muchas enfermedades crónicas, con escasez de enfermeras, y no solamente con escasez de enfermeras, sino con escasez de enfermeras especialistas también. Y por delante tenemos un reto que es el adaptarnos a todo esto. Yo no sé si en un futuro más o menos próximo veis que todo de nuestro sistema sanitario haga el cambio necesario para poder adaptarse a ese futuro que nos espera. Yo veo un cambio, hay algunos atisbos de cambio, ¿no? Pero sí es verdad que vamos muy lentos y vamos con mucho tiempo de retraso. Yo creo que tenemos que espabilarnos para hacer esos cambios que son necesarios, sobre todo para atender a los ciudadanos, ¿no? Es decir, las enfermeras llevan teniendo especialidades desde hace más de 15 años y a día de hoy en Asturias no tenemos las categorías creadas, no pueden ejercer dentro de su especialidad las enfermeras, ¿no? Eso es una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Y como esas cosas, pues hay una serie de cuestiones, pues por ejemplo, que no tenemos especialistas específicos para la UBI, que se ha visto durante esta pandemia que no teníamos suficiente gente formada para la UBI. Bueno, hay una serie de cuestiones que trascienden, digamos, a lo que es el día a día, pero que es necesario prepararnos para un futuro que viene ahí. Como dices, hay cada vez más enfermos crónicos, cada vez vivimos afortunadamente más años, pero no siempre esos años van acompañados de una salud plena y entonces, pues bueno, necesitamos enfermeras que acompañen a las personas mayores en ese caminar, ¿no? El reto sociosanitario que tenemos también con la atención a las personas mayores es brutal y es un reto para toda la sociedad, pero es un reto en el que las enfermeras tenemos que liderar y tenemos que hacer muchos cambios que son buenos para la sociedad. Oye, Esteban, no quiero dejar de preguntarte, bueno, como presidente del colectivo de colegiados de enfermería del Principado de Asturias, el Principado ya está anunciando cambios en atención primaria. Precisamente en el día de ayer daban cuenta de cómo va a ser todo esto a partir de ahora, cómo pretende ser. Bueno, la atención telefónica ha venido para quedarse, al menos en cierta medida, y anuncian desde la consejería que bueno, que hay que adaptarse a los tiempos y que hay que iniciar una transformación. Yo no sé si veis este camino desde la misma perspectiva que el SESPA, por ejemplo. Bueno, yo creo que no se puede estar cambiando el rumbo continuamente. Creo que desde la consejería, desde SESPA, había una estrategia ya hace muy poco tiempo, antes de la pandemia,
muy clara sobre por dónde debería ir la atención primaria. Creo que falta mucha inversión en atención primaria, independientemente de la atención telefónica, que puede tener su hueco, lógicamente, porque los tiempos van cambiando y todos vamos adaptándonos a los cambios tecnológicos que va habiendo. Pero creo que la Consejería y el SESPA deben de sentarse y establecer, si van a cambiar la estrategia. No pueden estar cambiando una medida un día, otra medida otro día. Y siempre las damnificadas las enfermeras. Es decir, que ya tuvimos una crisis a finales del año pasado sobre este tema de la atención telefónica y el triaje que tenían que hacer las enfermeras en primaria. Yo creo que hay que sentarse, hay que hacer un pacto por la salud de los asturianos. Y si hay que hacer cambios, pues hagámoslos, pero quiero decir, hagámoslos con criterio y no a golpe de timón según me venga bien un día o otro día, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que ser serios y esperar una buena estrategia de las personas que dirigen desde la Administración. De las enfermeras les vamos a hablar hoy hasta las 2 de la tarde. Hemos comenzado hablando con el presidente del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias, Esteban Gómez. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias también por tenernos aquí en este salón de actos en el día de hoy. Muchísimas gracias a vosotros y espero que disfrutéis la mañana y que aprendáis más cosas de las enfermeras y de la cultura de la enfermería que creo que es interesantísimo. Seguro. Pues nada, y aquí seguimos acompañándoles en el salón de actos del Colegio de Enfermería del Principado de Asturias, celebrando, como les hemos venido contando desde hace ya algunos minutos en Hoy por Hoy Asturias, el Día de la Enfermera. Hace un ratito podíamos hablar con el presidente del colegio para ver cómo se presenta este día para un colectivo importante, no solamente dentro de la sanidad asturiana, sino dentro de la sociedad asturiana. Decíamos al principio también que es un colectivo que está muy entretejido en nuestra sociedad. Hay enfermeras prácticamente en cualquier lugar de Asturias desarrollando su trabajo. En muchos lugares, en muchos puntos de nuestro sistema sanitario se van a encontrar con enfermeras. Bueno, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Es David Zuazua, doctor en enfermería. Es enfermero en la UCI polivalente del Hospital Universitario Central en Asturias desde hace ya unos cuantos años. Además es profesor asociado en la Universidad de Oviedo y miembro del equipo START de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Respuesta ante Grandes Catástrofes. David, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y gracias por acompañarnos aquí. Nada, muchas gracias. Que digo yo que estás, una de tus especialidades, al menos en el ámbito académico, son las grandes catástrofes y fíjate tú con lo que nos hemos encontrado aquí en casa, ¿no? Desde luego que sí. Yo a veces lo decía en muchas ocasiones, vivimos en un lugar que no se parece nada a muchos otros del mundo. Aquí no tenemos tornados, no tenemos terremotos, no tenemos catástrofes naturales, vivimos prácticamente en el paraíso, ¿no? Y sin embargo, somos conscientes de que nos pueden alcanzar grandes males como esta pandemia así de repente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Este año lo estamos viendo de pleno. Bueno, además, enfermero en la UCI de Luca. Imagino yo que estos últimos meses han tenido que ser tremendos, ¿no? Para vosotros allí. Pues la verdad es que sí. Si ya los cuidados intensivos de por sí tienen, pues como su nombre indica, ¿no? Una carga de trabajo importante, ¿no? Verse sometido encima a una pandemia y compaginar la atención a pacientes comunes, ¿no? De los que tenemos siempre, sumados a los pacientes con patología COVID, ha sido realmente demoledor y agotador para todos. Oye, David, hay un término que sobre todo en los medios de comunicación hemos venido utilizamos todavía, de hecho, con mucha promiscuidad, que es el de presión asistencial. Desde el punto de vista personal, ¿cómo se traduce? ¿Cómo ha sido esa presión que habéis tenido en un lugar como es una de las UCIs de Luca? Porque cada día decimos, están las UCIs al 37% de enfermos COVID, al 70% de enfermos COVID. ¿Cómo le explicas a uno de nuestros oyentes cómo es esa presión asistencial en un departamento como el vuestro? Pues voy a poner un pequeño ejemplo que yo viví en mis propias carnes. Fue el día en el que nos quedamos sin ninguna cama de cuidados intensivos en De Luca. Recuerdo que entré a trabajar por la noche y nos quedaban 3 camas libres y en cuestión de 45 minutos recibimos llamadas de urgencias de que iban a subir pacientes ya. O sea, tenían que subir porque la situación en urgencias estaba complicada y esos pacientes necesitaban atención. Y en cuestión de 2 horas nos vimos sometidos a una carga de trabajo desorbitada, teniendo que intubar a pacientes, teniendo que asistir corriendo, porque venía otro y otro y otro, y de repente dijimos, no tenemos hueco para nadie más. O sea, ahora mismo hay un accidente de tráfico importante o pasa algo en la calle y tenemos que ver dónde, ¿no? ¿Dónde sacamos aquí un huequecito para meter a alguien más y poder cuidarlo, ¿no? Y en ese momento
sientes algo diferente, ¿no? Y te ves como, no sé, una imagen dantesca, ¿no? Terrorífica. ¿Cuándo ocurrió eso, David? Pues eso fue hace ya meses. La verdad no sé decir exactamente cuándo. Creo que fue alrededor de noviembre del año pasado, más o menos. Y lo recuerdo como algo terrible, ¿no? Fueron unos recuerdos muy duros. Bueno, siempre se ha dicho que ese era el mayor temor que nuestro sistema sanitario tenía, ¿no? Sí. Que llegase a colapsarse en los hospitales. Y a raíz de ahí, bueno, pues claro, nos quedamos, hubo que montar, bueno, pues esa famosa UBI 8, esa famosa UBI 9 en un gimnasio, ¿no? La UBI 8 era un vestuario donde se cambiaban estudiantes de enfermería, estudiantes de otras profesiones sanitarias, y de repente se vio. Yo recuerdo que estuve ayudando a montar el trabajo de nuestras supervisoras fue enorme, ¿no? Trabajaron duro y demás, montando camas, montando respiradores rápidos, los ingenieros, montando todo, y de ver una habitación llena de taquillas, a ver una habitación llena de camas y al día siguiente ver un montón de pacientes ingresados, ¿no? Era como decir, se ha parado un autobús y han salido pacientes y de repente están todos metidos, intubados, conectados a un respirador. Es algo muy duro de recordar. Oye, ¿cómo es la experiencia personal? ¿Cómo te ibas tú cada día a casa? Porque tú lo estás diciendo, es algo muy duro. Estamos pagando un alto precio todos, pero sobre todo quienes estáis en primera línea. Pues la verdad es que era duro, porque además, mi mujer también es enfermera, también trabaja, ella estaba antes en el Instituto Nacional de Silicosis y se ofreció voluntaria para reforzar en la UCI también. Y entonces llegábamos a casa derrotados y con caras largas, ¿no? Al final en casa había mucho silencio, no, porque estabas dándole vueltas a lo que habías vivido y tampoco sabías muy bien cómo enfocarlo. Entonces, era muchos momentos de silencio en casa. Y luego muchas veces, imagino, salías del hospital, te vas a la calle y ves cómo nos comportamos los demás. Has tenido muchas desilusiones en este tiempo. Bueno, ha habido desilusiones, sí, ha habido, desilusiones. La gente a veces, yo creo que no es consciente de lo que se vive en un hospital y de la situación por la que pasa un paciente que ingresa por esta enfermedad, ¿no? Y de la recuperación que supone, o en el mejor de los casos cuando se recupera, en el peor cuando se muere, ¿no? Entonces, cuando los ves sin una mascarilla, en un ambiente, porque en ambientes muy concentrados de gente, y los ves sin una mascarilla y dices, joder, como llegan al hospital de repente y se van a ver envueltos en una realidad diferente y van a decir que quién les habría mandado no habérsela puesto, ¿no? Sí, vamos, que cambiamos todos aquellos aplausos por un poquito de responsabilidad, ¿no? Sí, hubiera sido mejor. Yo creo que hubiéramos estado en otra situación. Oye, ¿cómo lo ves ahora, con estos días en los que estamos hablando tanto ya de desescalada, de recuperar trocitos de normalidad? Con miedo, lo veo con miedo, sería como un perro con las orejas levantadas, ¿no? Es decir, espero y confío en la responsabilidad de la gente, ¿no? Yo creo que ya poco a poco ha ido calando ese mensaje de la responsabilidad social. Sí es cierto que luego ve uno las imágenes de Madrid, ¿no? De la gente celebrando en la calle y dices, ay Dios mío, lo que se nos puede venir encima, ¿no? Pero bueno, lo ves con miedo. Vas viendo que las vacunas, pues cada vez se vacuna más gente, que van funcionando, y entonces, con miedo y a la vez con esperanza. Sin duda alguna. Oye, en el ámbito académico trabajas mucho también con la Universidad de Oviedo, formando a nuevos profesionales, a nuevas enfermeras y enfermeros. Antes lo decía el presidente del colegio, Esteban, necesitamos más, ¿no? Es algo que todavía tenemos en el debe de nuestro sistema. Desde luego que sí, ¿no? A la vista está, por ejemplo, la promoción de Oviedo, que terminó hace unos días, ya está entera trabajando. Los compañeros de Gijón vienen a la zaga y enseguida, en cuanto terminen, seguirán. Y si tuviéramos 200 más estarían trabajando, ¿no? Este año se ha visto que somos cuanto más necesarios y esenciales en los hospitales, en la atención primaria, en las residencias, en todos los lados. Oye, pues David, muchísimas gracias, no solamente por acompañarnos, por contarnos tu experiencia también y por el trabajo realizado también. Gracias a vosotros. Un saludo, muchas gracias. David Zuaza, como digo, es enfermero en la UCI polivalente del UCA y también en el ámbito académico es profesor asociado de la Universidad de Oviedo.
12:20. Y aquí seguimos con ustedes en Hoy por Hoy Asturias, desde el Colegio de Enfermeras del Principado de Asturias, celebrando el Día de las Enfermeras, nada menos, y de eso estamos hablándoles mucho en este programa. Vamos a saludar a otra invitada que está con nosotros aquí en el set, en este salón de actos, con la que queremos hablar también durante algunos minutos. Es Edurne Mezquita. Es enfermera, especialista en enfermería familiar y comunitaria, presidenta de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria, la SEAPA, y que además trabaja concretamente en el consultorio del Berrón, en el área cuarta. Y está con nosotros aquí. ¿Qué tal, Edurne? Muy buenas. Hola, buenos días. Oye, gracias por acompañarnos este ratito aquí, ¿eh? Gracias a vosotros por invitarme. Y además nos metemos en un territorio que a mí me gusta mucho, que es el de la atención primaria, que es esa, la puerta de entrada al sistema sanitario, y que de la que presumimos mucho en Asturias en los últimos años, es de las mejor valoradas del país, pero en la que se vive desde hace muchísimo tiempo una batalla, sobre todo por los profesionales que estáis en atención primaria, para reclamar más personal, más recursos, como puerta de entrada al sistema que es, y como elemento importantísimo que es del sistema, ¿no? Sí, yo más que como puerta de entrada hablaría de un pilar fundamental, ¿no? Que de lo que es el sistema sanitario. Efectivamente, a la primaria nos ha tocado vivir la pandemia en primera línea. Estamos en contacto directo y de hecho en la propia comunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues nos ha tocado adaptarnos y casi reinventar, podríamos decir, la atención. ¿Cómo han sido todos estos meses para vosotros en los centros de salud, en el tuyo concretamente, que es la experiencia que más podrás contarnos? Porque sí, los centros de salud han tenido que adaptarse, además de una manera rápida, ha sido una respuesta veloz, y bueno, ya ves, ahí estamos hablando ahora mismo de cómo va a ser las cosas a partir de ahora. Bueno, pues al principio, en los primeros meses, pues con mucha incertidumbre, mucha preocupación, ¿no? Por cómo iban a transcurrir todos esos momentos, cómo hacer la adaptación, porque bueno, nosotros tenemos una forma de trabajar, nos basamos mucho en el contacto y precisamente era eso lo que limitaba la pandemia. Entonces, bueno, pues de ahí surgieron las limitaciones, ¿no? La incertidumbre, bueno, pues también nos obligaba de alguna manera pues a constantes adaptaciones en cuanto a organización, en cuanto a protocolos de actuación, que bueno, pues que realmente nos producían cierto estrés, ya más allá de la carga asistencial, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, pues ahora estamos en otro periodo de adaptación, esta vez para deshacer lo andado. Oye, ¿cómo lo veis el anuncio que ha hecho la Consejería respecto a cómo se van a afrontar estos nuevos tiempos en atención primaria? Esa adaptación que mencionabas tú hace un instante. Bueno, pues las medidas que anunciaban, me imagino que te referías a lo de ayer. Sí. Bueno, son medidas que afectan más que nada a las agendas, ¿no? Que es una herramienta de ayuda en la organización. Obviamente, bueno, yo creo que habrá que refinarlos y ajustarlos a la realidad asistencial y las necesidades que se plantean y se plantearán en el futuro. El cambio de la presencialidad, no obstante, afecta en menor medida a las enfermeras, porque bueno, durante la pandemia la atención por nuestra parte no ha seguido siendo presencial en mayor medida, ¿no? Porque la naturaleza de nuestras funciones ha hecho que tenga que ser así. Pues por ejemplo, una cura no se puede hacer a distancia. Claro. Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que en cuanto a las funciones de enfermería o el trabajo enfermero, pues no va a ser tantísimo cambio. ¿Ha sido mucho desgaste estos meses en los centros de salud, Edurne? Hombre, pues la escasez de profesionales, el aumento de la demanda han causado mella. Hemos trabajado muchas horas y con mucha tensión, ¿no? Por una parte, pues también porque nos ha tocado enfrentarnos al miedo, a la soledad, a problemas que se han vivido en la comunidad y a las que había que dar respuesta. Y estoy pensando, ¿os habéis sentido comprendidos por la sociedad en su conjunto? Porque se hablaba mucho, claro, como las consultas son ahora mismo por teléfono, los centros de salud pues no están trabajando nada, podría pensar alguien, y alguien llegó a decirlo incluso, ¿no? ¿Habéis notado comprensión por parte de la ciudadanía en todo este tiempo? Yo te diría que sí. Hombre, a veces hay desajustes entre la realidad o cómo vivimos nosotros las cosas desde dentro y cómo se perciben desde fuera. Claro. Nosotros hemos seguido cuidando y seguimos cuidando, ¿no? También cuidándonos. Los centros de salud no han estado cerrados, pero habrá quien lo haya percibido de esa manera.
la accesibilidad a los centros sí había cambiado mucho. Hemos tenido que adaptarnos en cuanto a la relación con la comunidad y a veces esos cambios pues cuestan. Pero bueno, cerrados no han estado. Eso que sí, algo que conviene que sepamos todos y que tengamos muy en cuenta. Antes decíamos que además eres la presidenta de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria y eso me lleva a hablar de otro caballo de batalla que tenéis, que es la especialidad, ¿verdad? Es uno de esos temas, grandes asuntos pendientes que todavía tenéis por delante. Pues sí. Bueno, la enfermería hoy día está llegando a una encrucijada, ¿no? Hemos crecido tanto en el campo y en la complejidad de los cuidados que prestamos que cada vez se hace más difícil seguir con la máxima, ¿no?, de ser polivalentes y generalistas. Está llegando a un punto en que es inabarcable. Entonces, bueno, pues eso, trabajar, por ejemplo, hoy en neonatología, mañana en cardiología y pasado en un centro de salud, pues no es muy razonable. De esta situación han salido pues subcampos, como ocurrió hace años con la medicina, ¿no? En enfermería estamos todavía desarrollando este punto. Y en nuestro caso, en la atención primaria, contamos con una especialidad propia de enfermería familiar y comunitaria, pero nos falta dar un pasito más, que es la creación de la categoría profesional. Porque, bueno, este reconocimiento de la parte funcional, digamos, ¿no?, la formativa, la propia especialidad tiene que estar vinculada a unas plazas y a unos puestos de trabajo, para que aquellos que estudien y que sepan desempeñarse mejor en un campo, pues se puedan dedicar a él. De esa manera se aprovecha el potencial de todos los profesionales mejor. Edurne, ¿y este es un problema de los diversos sistemas sanitarios de las comunidades autónomas o del Sistema Nacional de Salud? ¿Por dónde comenzamos a arreglarlo? ¿Por arriba o en cada comunidad autónoma? Mira, pues cada uno tiene una parte. En el caso de lo estatal, bueno, a lo que compete al Gobierno central sería el reconocimiento de la especialidad, que ya se hizo, y después la homologación del título a aquellos profesionales que por su grado de desarrollo, su experiencia profesional y la formación que hayan cursado, pues tengan este grado de avance, ¿no?, digamos. Eso a nivel estatal. Esos pasos están dados en parte. La homologación va a tener lugar en la primera quincena de octubre, decía la ministra de Sanidad. Por otra parte, lo que corresponde al servicio autonómico es crear esos puestos de trabajo o catalogar los que ya existen, ¿no?, en la plantilla orgánica. Y bueno, pues estamos en ese punto. Aquí, que siempre presumimos en España de un sistema sanitario que es ejemplo para muchas cosas en todo el mundo, en este ámbito del que estamos hablando, del reconocimiento, de la catalogación de las especialidades, ¿a dónde tendríamos que mirar? ¿A qué otros sistemas sanitarios van por delante de nosotros y tienen esto resuelto ya? Bueno, es que las figuras de las enfermeras son muy diversas en diferentes contextos, ¿no? Pues, por ejemplo, en los países anglosajones sí cuentan con una formación específica en este campo y llevan años con unas figuras ya reconocidas de district nurse, que llaman, ¿no?, enfermeras de distrito, comunitarias, diríamos aquí, por ejemplo. Pues es un lugar donde mirar todo esto. Bueno, corren tiempos de cambios, ¿no? Imagino que los años que vienen, en cuanto superemos esto, que va a ser pronto y que estamos seguros y que salimos con bien de ello, pero con lecciones bien aprendidas, pues toca meterse al tajo y cambiar todo esto, ¿no? Todos estos cambios que tienen que venir, hacerlo de la manera más adecuada posible, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hemos podido aprender con la pandemia, el aprendizaje que hemos podido sacar de todo esto, es que la salud se crea y crece en una comunidad, ¿no? No existe una salud individual como tal que esté apartada de un contexto, sino que todo se da en un conjunto. Entonces yo creo que a nivel de salud pública hemos tenido una lección que debemos aprender.
Entonces, con todo esto, ¿qué podríamos reforzar? Pues desde luego la atención primaria. Hay que dotarla de una mayor financiación y de unos mayores recursos, tanto materiales como, sobre todo, humanos. Muy bien, pues ha sido un placer, Edurne, charlar contigo estos minutos. Gracias por acompañarnos. Edurne Mezquita, enfermera, especialista en enfermería familiar y comunitaria, trabaja en el consultorio del Berrón y además es la presidenta de la Sociedad de Enfermería de Atención Primaria. Edurne, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Nos quedan ahora mismo 11 minutos para llegar a las 2 de la tarde y este último tramo de Hoy por Hoy Asturias continuamos acompañándoles desde el Salón de Actos del Colegio de Enfermeras, celebrando este Día Internacional de la Enfermera. Déjenme que les presente a Rocío Allande, que es enfermera, especialista en enfermería del trabajo, máster en Dirección y Gestión Clínica, es enfermera valoradora de la dependencia, directora del Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas del CREDINE, en Langreo, ha estado en puestos de coordinación sociosanitaria, gestión de calidad en el servicio de salud, pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería y está con nosotros aquí ahora mismo. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, encantada de compartir con vosotros este encuentro y aprovecho para hacer un agradecimiento especial al Colegio de Enfermería del Principado por esta oportunidad de visibilizar y reconocer a las enfermeras de Asturias. Nos acordamos mucho del trabajo que se ha venido realizando en todo el sistema sanitario, especialmente las enfermeras, durante todo este tiempo. El CREDINE en Langreo, que ha tenido un papel fundamental también durante todos estos meses, ¿eh? Pues sí, efectivamente. La pandemia ha puesto a prueba tanto al sistema de salud como al sistema sociosanitario en todos los territorios y, como no podía ser de otra manera, en Asturias también. Y el CREDINE ha servido un poco para aliviar esas necesidades de cuidados que tenían muchas personas afectadas por la COVID. Y además el CREDINE que no estaba preparado para eso. Teníamos ahí un edificio que ahí entraríamos en un debate que hemos manteniendo desde hace muchísimo tiempo, pero que esperaba su reapertura como centro de referencia nacional, pero que hubo que utilizar precisamente de esta manera y que hubo que adaptar, ¿no? Efectivamente, estábamos en proceso de apertura en febrero o marzo del año pasado y la necesidad derivada de la pandemia pues hizo que el centro se pusiera a disposición de la Autoridad Sanitaria del Principado de Asturias a través de una resolución de cesión por parte del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que es el titular. Y a partir de ahí, pues el 22 de marzo de 2020 recibimos los primeros pacientes. ¿Cuántos han pasado por el CREDINE en todo este tiempo? Pues casualmente, es un dato curioso, el último paciente que recibimos fue también el 22 de marzo de 2021. Y en ese año recibimos 911 personas afectadas por la COVID. Fíjate tú, esto da una buena idea del papel que ha tenido el CREDINE a la hora de aflojar un poquito la presión que el sistema ha tenido en toda Asturias, ¿no? Especialmente los grandes hospitales, ¿no? Efectivamente, recibimos personas tanto derivadas de los centros hospitalarios de la red del Principado de Asturias como de centros sociosanitarios, tanto del ERA como privados, y luego personas de la comunidad que por diferentes razones no podían permanecer y garantizar el aislamiento en sus hogares. Oye, ¿cómo ha sido para ti, para vosotros en el CREDINE esta experiencia? ¿Qué podría decirte? Ha sido una experiencia dura, muy, muy intensa, pero a la vez muy enriquecedora. Hemos tenido que realizar desde labores de gestión a labores asistenciales, porque hubo momentos en los que, cuando las necesidades eran efectivas, inminentes, pues hubo que bajar a echar una mano como enfermera, además de realizar la labor un poco de gerencia, ¿no? Y he tenido un equipo muy implicado, afortunadamente, tanto profesionales de la Administración General del Estado, del INSESO, como profesionales del Servicio de Salud, que se implicaron y que vinieron a trabajar al centro, voluntarios, jubilados. O sea, ha sido, en resumen,
algo que me ha permitido, en mi persona, me ha permitido pues crecer, un crecimiento tanto profesional como personal, que, bueno, no sé si lo repetiría, pero es una experiencia que merece la pena conservar, ¿no? Efectivamente. Entiendo. Oye, está con nosotros Marta Castañeda. Es estudiante de enfermería de la Escuela de Gijón. Se gradúa el próximo día 18. Decíamos antes, nos decía precisamente el presidente del colegio, Esteban, si hubiese 200 enfermeras más que estaban trabajando. La promoción de Oviedo ya lo está haciendo. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Muy buenas, Pedro. ¿Y la tuya, nada más que recoja el diploma, a trabajar? Sí, en primera línea. Cuanto antes se pueda, yo estoy encantada. Hasta hace poco has estado de prácticas en el hospital, imagino que en Cabueñas, que está pegadito a la escuela, y dentro de nada de vuelta donde te mande el sistema de salud del Principado de Asturias, pero que imagino que con muchas ganas de trabajar, ¿no? Sí, sin duda las ganas me sobran. Y yo sé que ahora mismo tengo un largo camino por recorrer. Yo acabo de nacer en el mundo de la enfermería. De hecho, estoy a punto de nacer y todavía tengo mucho que aprender, mucha gente que conocer, mucha experiencia que coger, pero las ganas están a flor de piel. Bueno, esto seguro que es vocacional como en tantas y tantas profesiones, pero ¿por qué te gusta, por qué elegiste enfermería? A ver. Pues si te digo la verdad, tuve bastantes dudas cuando hice la PAU de qué escoger y por dónde tirar, pero hablé con una enfermera que conozco cerca de mi barrio y me convenció y acabé aquí. Y a base de ir palpando cosas y estudiando y sobre todo durante las prácticas vas encontrando el corazón de la enfermería y parece que cada vez que lo haces más te atrapa. Entonces, fíjate que además en una circunstancia quien está decidiendo si le gusta enfermería o no, ya en la PAU tiene una nota ya muy alta, o sea que se puede dar el lujo de elegir prácticamente cualquier carrera, ¿no? Sin duda, sí. De hecho, cada vez hay más demanda, la nota creo recordar que está subiendo año tras año, entonces sí que es una pena porque hay mucha gente que a nivel académico pues no es excelente y también sería muy buen profesional, pero claro, al tener una nota mucho más alta puedes acceder a prácticamente lo que te dé la gana. Oye, y una cosita que quería preguntarte, Marta, este último año entre vosotros en la escuela, ¿cómo lo habéis vivido? Pues la verdad que ha sido un año duro, sin duda. El año pasado habíamos tenido que dejar un poco en stand-by unas prácticas que nos habían quedado del curso anterior, que tuvimos que retomar a principio de curso. Se tuvo que ir moviendo el horario de las optativas y fue todo un poco improvisado, pero yo creo que al final entre todos se pudo sacar el curso bien. Sí que con mucho estrés y mucho trabajo por parte de los profesores y alumnos, pero al final se sacó y yo creo que estamos todos muy contentos. Ilusionada, ¿no? Me imagino. Sí, porque te quedan 6 días, ¿no? 6 para días. recoger el diploma. 6 días, sí. O sea que nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Imagino que no tendrás muchas preferencias a la hora de trabajar, que será, no, ahora mismo lo que me gustaría es coger rodaje y empezar aprendiendo. ¿Qué le dices tú como me decías tú? Yo soy la veterana y aquí está la joven, Rocío. ¿Qué le dices a la recién graduada? Pues poco puedo decirle porque se le ve una ilusión y una capacidad de adaptación y de trabajo que muchísimo ánimo y a por ello, aunque el campo de la enfermería está ahí para seguir explorando y seguir abriendo camino, Marta. Muchas gracias. Es lo que queda, ya lo sabes, sí, abrir camino. Sí. Marta, Rocío, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Un Gracias. placer haberos tenido aquí, que vaya todo fantástico, de verdad. Igualmente. Celebrando este Día de las Enfermeras aquí en la radio. Hemos estado desde las 12:20 en Hoy por Hoy Asturias. Hemos hablado con el presidente del colegio, con Esteban, hablando un poquito de las circunstancias que desde luego son especiales para todo el mundo, pero imagínense cómo las pueden ser para todos aquellos profesionales de nuestro sistema sanitario, para las enfermeras y los enfermeros que han sido pues quienes han estado en primer
primera línea de batalla contra el virus, y continúan, por cierto, continúan. Todavía nos queda mucho terreno que recorrer y muchas batallas que disputar aquí, pero bueno, lo llevamos, que es lo que queremos todos. Queremos agradecer al colegio que nos haya albergado aquí durante este ratito en el salón de actos, y nada, a ustedes despedirnos hasta mañana a las 12:20. Volveremos a Hoy por Hoy Asturias, en las emisoras SER del Grupo Radio Asturias, para contarles más cosas. Miguel Ángel García Proenza en el control de sonido en nuestros estudios, aquí José María García, les habló José Manuel Echever. Sigan con la radio encendida.